Hay una cifra preocupante, de hecho, que sí, tiene que ver con la salud. Hablando justo de temas de salud, una cifra preocupante que nosotros podemos dar a conocer es que se están registrando 178 muertes por semana. Primera ola de influenza golpea gravemente y de manera muy fuerte a adultos mayores y es la peor en 8 años. Hablábamos hace unas semanas de la situación con los niños, que podríamos decir es uno de los grupos de riesgo, y ahora también estamos hablando de la situación con los adultos mayores, con los adultos mayores que se está registrando estos 178 muertes por semana. Estamos en contacto a esta hora con Carolina Herrera, broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea, que nos va a contar sobre esta situación y sobre las principales medidas que debiésemos tomar. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola María José, ¿cómo estás? Álvaro. Hola, muy bien, doctora, gracias. Pucha, preocupado por se habla de primera ola de influenza. Desde luego, las enfermedades virales suelen aparecer así, en olas. No es una progresión directa hacia el peor momento y desgraciadamente uno empieza a mirar olas cuando han ido llegando a pequeños pics y retrocede lentamente, y luego sabe uno que por una situación de contacto de persona a persona va a volver a haber diseminación cuando los niños vuelvan a clase, cuando se verifique alguna actividad masiva, ¿cierto? En estos días hay muchas oportunidades, y digo oportunidades de proteger a nuestros adultos mayores, pero básicamente es el promover la vacunación, mantener las medidas de distancia física, del lavado de manos y de usar lugares bien ventilados para reunirse. Doctora, ¿cuáles son entonces las recomendaciones? Mascarilla, evitar los lugares masivos como centros comerciales, conciertos, entre otros. Mascarilla en el transporte público para los adultos mayores. Sí, desde luego, eso es como de cajón. Ya. Eso es como que no sé si la enseñanza del COVID la gente la pensó solo como entidad viral para el COVID, que no pudo como extrapolar a que esto implicaba también que si ya hicimos el aviso de que este es un año distinto respecto a los virus respiratorios, tales como el virus sincicial, la influenza, el parainfluenza, el adenovirus, metanemovirus, yo en la consulta estoy viendo una diversidad enorme de agentes etiológicos que producen cuadros que normalmente eran un resfrío común para un rinovirus, pero que en este caso mandan a la gente al hospital. Y ahí podemos enlazar incluso con la noticia que tú estabas dando de Madonna. Cuando uno se enferma de una cosa, como por ejemplo una influenza, la influenza mata. Es una enfermedad que lleva a disminuir los niveles de oxígeno en el organismo y por lo tanto puede generar infartos cerebrales, infartos del corazón, falla renal, lo que se llama una falla orgánica multisistémica. Por eso es que el llamado siempre es a prevenir la influenza. Respecto a las cifras de vacunación, doctora, porque sabemos que quizás las cifras de vacunación con esta dosis doble de bivalente. La dosis bivalente, gracias Álvaro, la dosis bivalente por temas de coronavirus ha estado bajo, pero respecto a la influenza como tal, ¿cuáles son las cifras que se han manejado en este año durante lo que lleva el periodo de vacunación con temas de influenza, sobre todo en adultos mayores también? Cada año tendríamos que adelantar nosotros la vacunación, y en esto yo creo que la única recomendación que es evidente que hay que hacerle al Ministerio de Salud es que si esto terminaba el 17 de mayo como campaña, asumiendo que el 85% de la población objetiva iba a estar vacunada, y estamos hablando entre el 10 de julio, que estamos lejos todavía de alcanzar esa cifra, tenemos que hacerlo. Entonces ocupar todos los recursos que teníamos disponibles para la temporada, la tenemos que ocupar al tiro, temprano, cosa de tener inmunizada a la mayor cantidad de gente en marzo, y de ahí para adelante como que va a disminuir claramente la enfermedad grave por influenza. Y en esto, perdona María José que le vuelva a decir a tus auditores, perdóname Álvaro, que las vacunas no evitan las enfermedades. Las vacunas lo que evitan es que te mueras de las enfermedades. Claro. Entonces ahora tiene que venir todo el análisis, si acaso aquellos desgraciadamente pacientes fallecidos por la influenza estaban o no vacunados, porque sabemos que la obesidad,
las enfermedades crónicas, el tabaquismo, el tener una inmunosupresión, son factores de riesgo de mortalidad en las enfermedades. Y desgraciadamente tenemos en este país una salud frágil, vulnerable, con un 12% de diabéticos, con un 16% de personas con EPOC, con un 10% de personas asmáticas que son más vulnerables a los virus respiratorios. Doctora, vamos a reiterar la cifra porque realmente es preocupante, particularmente para el grupo de adultos mayores de 65 años. Estamos hablando de adultos mayores. La cifra es la peor de los últimos 8 años. Estamos hablando de 178 muertes a la semana. Es el pic de la primera ola, subrayamos, ¿no es cierto? Esto... Es difícil de pronosticar cómo se va a comportar en el futuro, va a depender de lo que nosotros mismos podamos hacer, pero también hay un factor a propósito de la cantidad de circulación viral y la cantidad diversa de virus respiratorios también. Se debe esto a este concepto que ha circulado, que es el de la deuda inmunológica. ¿Esto también estaría asociado a ese fenómeno que lo hace el segundo peor en los últimos 8 años? Mira, sí, eso se aplica de alguna forma más a los niños, en el sentido de que la deuda inmunológica o el blanco inmunológico en aquellos niños que nunca tomaron contacto con ningún virus mientras estuvieron, desde que nacieron, vivieron encerrados en sus casas, es evidentemente mucho más potente. De acuerdo. En ese caso. Pero esa misma deuda inmunológica, y que es muy interesante que tú lo puntualices, es la que vivimos año tras año en influenza, porque van cambiando las proteínas de su superficie. ¿Tú te acuerdas que se denominan HN tanto los virus de influenza, cierto? Sí. Es por la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son dos proteínas que los caracterizan y que tienen cada una de ellas un repertorio tal que cada año se pueden dar mezclas absolutamente azarosas respecto a cada una. Y nosotros en el hemisferio sur tenemos la suerte de saber que tenemos cuál es la cepa que va a venir 6 meses después al hemisferio, desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Entonces se manda a hacer una vacuna, pero al perfecta, que es la que sirve, que es la útil. Y de ahí a que la gente no la utilice siendo un recurso gratuito, un recurso disponible que se avisa, bueno, también hay una responsabilidad aquí de las personas. De acuerdo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por contactarse con Expreso Bio Bio. Conversamos con la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea. Que esté muy bien. Gracias, muy buenas tardes. Doctora. Adiós. Okay.